Y hoy vamos a hacer un video preguntándonos por qué el conservadurismo estadounidense terminó dividido entre conservadurismo constitucional y conservadurismo populista. Para demostrar que el problema no nace con Trump, y Harry Jaffa lo advirtió décadas antes, porque el constitucionalista plantea que el conservadurismo perdió la brújula y plantea además que hay una crisis de la derecha estadounidense. Y eso se basa en una idea difundida según la cual el conservadurismo consiste simplemente en conservar las tradiciones, limitar al Estado y defender al mercado. Harry Jaffa pensaba que esa definición estaba profundamente equivocada y por eso pasó buena parte de su vida peleando, no contra la izquierda, sino contra otros conservadores. Ese es el conflicto interno de los Estados Unidos, para que entendamos. Entonces, para entender la crisis política de los Estados Unidos hay que empezar precisamente por allí, porque la pregunta no era cómo derrotar el progresismo, la verdadera pregunta era ¿qué exactamente merece ser conservado? Entonces, el error del conservadurismo clásico, según Jaffa, es que una parte importante de la derecha había reducido la Constitución a procedimiento. Es decir, si una norma fue aprobada correctamente, entonces basta. Él decía que eso era insuficiente. ¿Por qué? Porque incluso una ley perfectamente aprobada puede ser profundamente injusta. La esclavitud fue legal. La corrupción fue legal. Las leyes de Nuremberg fueron legales. La legalidad por sí sola nunca garantiza la justicia. Y aquí aparece el mensaje de Abraham Lincoln, que Jaffa lo toma para sí. Jaffa y Lincoln comprendieron algo mucho más importante que otros constitucionalistas obviaron, que la Constitución solo puede entenderse a la luz de la Declaración de la Independencia. Es decir, los derechos naturales preceden al propio Estado. La igualdad humana no nace porque la Constitución la conceda. La Constitución la reconoce porque existe antes que ella. Ese era el verdadero fundamento moral. Y digo, era el fundamento moral de los Estados Unidos. Ya no. Entonces, hay una guerra dentro del conservadurismo y Jaffa discutió prácticamente con todos, con Kirk, con Robert Bork, con Anthony Scalia, con William Rehnquist, con Wilmer Kendall, con Richard Weber. No porque fueran de izquierda, no, eso no tiene nada que ver con izquierda y derecha, sino porque creía que estaban abandonando el fundamento moral del régimen estadounidense. Fíjense de lo que yo estoy hablando. En palabras de William Buckley, si cree que es difícil discutir con Harry Jaffa, intente estar de acuerdo con él. Porque Harry Jaffa no aceptaba respuestas parcialmente correctas, exigía que las premisas fueran correctas. Por eso es tan importante estudiar a este constitucionalista. Ahora, también planteaba el problema del positivismo. El positivismo jurídico, pues, sostiene que la ley vale porque fue promulgada, a lo que Jaffa le respondía, no, la ley no vale únicamente porque permanece subordinada, la ley vale porque permanece subordinada a la justicia. Sin un criterio moral superior, la Constitución puede convertirse simplemente en un procedimiento vacío, que es lo que están tratando de hacer. Y un procedimiento vacío puede terminar legitimando cualquier abuso de poder, ergo Venezuela, ergo Estados Unidos. Ahora, aquí aparece una frase que me gusta recalcar. La escribió para Barry Goldwater en 1984. El extremismo en defensa de la libertad es un vicio y la moderación en la búsqueda de la justicia es una virtud. Durante décadas esa frase fue interpretada como una invitación al radicalismo, pero Jaffa hablaba de otra cosa. No estaba defendiendo el extremismo emocional, estaba defendiendo la firmeza de los principios morales que no pueden negociarse, porque la libertad y la justicia no son simples preferencias políticas, son principios fundamentales. ¿Ve? Es lo que yo vengo diciendo. Entonces, no sirve la moderación para negociar principios fundamentales. El pragmatismo, pues, pero tampoco defendía el fanatismo. Entonces, aquí aparece la parte que más se olvida de Jaffa. Como discípulo de Strauss, sabía perfectamente que la política exige prudencia. Existe una tensión permanente entre principio y circunstancia, entre justicia y gobernabilidad, entre convicción y prudencia. Por eso algunos estudios recientes hablan de la compleja relación de Jaffa con la moderación. No rechazaba la moderación o el pragmatismo, rechazaba convertirla en una excusa para abandonar los principios. Y ese equilibrio resulta extraordinariamente difícil de llevar a cabo.
Ahora, Jaffa también escribió algo muy importante en 1980, la Guerra Fría. Advirtió que Occidente podría acercarse a una crisis terminal y sostuvo que Estados Unidos atravesaba una especie de guerra fría civil en cámara lenta. Décadas después, esa expresión sería retomada por numerosos analistas para describir la polarización estadounidense. No se trataba únicamente de una disputa electoral, era un conflicto sobre la naturaleza misma del régimen político, sobre la igualdad, sobre la libertad, sobre los derechos naturales, sobre la Constitución, sobre la identidad nacional. Eso era lo que estaba advirtiendo Jaffa. Ahora, la paradoja actual aparece como una ironía extraordinaria, pues muchos intelectuales vinculados al entorno de Claremont terminaron utilizando el lenguaje combativo de Jaffa, pero no siempre conservaron su arquitectura filosófica. Retuvieron la retórica, pero perdieron el fundamento. Y cuando el fundamento desaparece, la política deja de girar alrededor de la justicia para girar alrededor del poder. Eso era exactamente lo que Jaffa intentó evitar durante toda su vida. Entonces, la gran enseñanza para los Estados Unidos, para Harry Jaffa, no es únicamente incluso para los Estados Unidos. Toda democracia enfrenta el mismo dilema. Cuando las instituciones olvidan los principios que le dieron origen, la política termina por convertirse en una lucha de procedimiento, mayorías y poder. Entonces el debate deja de averiguar qué es justo para buscar quién gana. Él recordaba que por mucho, que las amenazas no venían solo de afuera, que también había una amenaza interna. Y su advertencia sigue vigente. El poder no se sostiene solo por regla, sino por ciudadanos capaces de reconocer que la ley necesita un fundamento ético. Y ese fundamento no hay nada mejor que la Constitución, defender sus principios, porque de lo contrario termina vaciándola de contenido y de sentido. Es lo que nosotros decimos acerca de la esencia. Por eso quise recordar hoy a Harry Jaffa para poder entender el conflicto que tienen el conservadurismo constitucional y los neorreaccionarios que tienen tomado el gobierno de Trump y que lamentablemente lo están llevando a un abismo. Para poder entender qué está pasando con Venezuela y por qué ellos prefieren una tecnocracia, un aseo del saqueo, que la democracia, que los valores, que los principios, que el respeto a la Constitución, tenemos que leer a Jaffa. Por eso lo traigo a colación. Saludos.